Buenos días, estimados participantes. Mi nombre es Jorge Merzal Toranzo, soy director sectorial del área Business to Business de ESAN. A nombre de la escuela ESAN Graduate School of Business, le doy la más cordial bienvenida a todos los participantes. Agradezco la presencia del profesor César Khan, quien va a estar a cargo de la presentación. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Gracias por estar aquí. El tema que va a desarrollar el profesor Khan es ciencia de datos en B2B. Siguiente, César, por favor. El profesor Khan es doctorado en Ciencias de la Administración de la Universidad de ESAN. Es máster en Big Data Engineering por la Universidad de Barcelona, magíster en Investigación en Ciencias de la Administración por la Universidad de ESAN. Tiene una diplomatura de estudio en Estadística aplicada por la Pontificia Universidad Católica y un MBA por la UPC. Especialización en Dirección Comercial y Liderazgo por el PAD de la Universidad de Piura e Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima. César cuenta con más de 30 años de experiencia profesional, ha liderado proyectos de gran envergadura, tanto en el sector público como en la empresa privada, y actualmente se desempeña como socio fundador y gerente general de C4C Business Solution, empresa de consultoría y especializada en transformación digital y Big Data. Asimismo, César es profesor de la Escuela de Negocios ESAN. Agradecemos mucho a César por su presencia en la mañana de hoy y lo invitamos a que inicie su presentación. Adelante, César. Muy buenos días con todos. Les agradezco sinceramente a nombre de la escuela y del track de B2B a todos los participantes el estar el día de hoy acá con nosotros, tratando este tema que es muy apasionante, ¿no? Y que es importante difundir y hacer que las empresas lo conozcan y que lo pongan en práctica. Bueno, en el año 2006, ¿no? Un consultor británico dijo que los datos eran el nuevo petróleo, ¿no? Pero como ocurre en el mundo real, el petróleo vale o tiene capacidad económica cuando somos capaces de extraerlo del subsuelo, pasarlo por una refinería y después convertirlo en una serie de productos, ¿no? Desde las gasolinas que usamos regularmente en nuestros automóviles, gasolina para avión, hasta subproductos para poder hacer plásticos, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, ese es uno de los retos que plantea el mundo de la ciencia de datos, ¿no? Los datos pueden estar desperdigados en muchos sistemas y en muchas aplicaciones de nuestra organización, pero mientras que no los juntemos, no hagamos la ingeniería de esos datos, va a ser muy difícil poder explotarlos. ¿Okay? Eso fue en el año 2006. Para el año 2017, la revista The Economist, ¿no? En uno de los números de ese año, nos dijo que ya los datos se habían convertido en el recurso más valioso a nivel mundial, ¿no? Y lo que hizo The Economist también fue comparar lo que era la capitalización en bolsa de las 10 principales compañías en ese momento versus las 10 compañías que estaban 10 o 15 años atrás, y lo que encontramos fue que en el ranking anterior, en el ranking antiguo, digamos, las compañías que lideraban este ranking eran todas compañías industriales tradicionales, ¿no? General Electric, General Motors, la Ford, estaba IBM, estaban petroleras, estaba Texaco, que en algún momento llegó a ser la compañía con mayor valor de capitalización en bolsa. Y lo que ocurre es que ya el 2017, y hoy, si entramos a ver los portales como Yahoo Finance, encontramos que los titanes tecnológicos son las compañías que más valen hoy, ¿no? Y en muchos casos, la pandemia también ha sido un acelerador para su valor en bolsa, como ha ocurrido con Netflix, como ha ocurrido con Amazon, y otro tanto, ¿no? Facebook, Tesla, etcétera, ¿no? Y una característica que tienen todas ellas en común es que son compañías que son capaces de explotar los datos que recolectan a través de las diferentes plataformas a las cuales nosotros accedemos, ¿no? Y otra de las características es que su modelo de negocio
va mutando, va cambiando, ¿no? Es capaz de adecuarse. O sea, si revisamos o encontramos por ahí cuáles fueron las primeras pantallas o las primeras funcionalidades de Facebook, nos vamos a dar cuenta que al día de hoy la transformación ha sido total, ¿no? Lo mismo con Google, que ha lanzado algunos productos y después los ha retirado, y ha seguido lanzando productos y ha comprado compañías. Entonces, lo que dijo The Economist, de alguna manera se está cumpliendo, los datos se han convertido en un recurso sumamente valioso para las organizaciones, ¿no? Entonces, acá lo que podemos decir es, ¿qué cosa es la ciencia de datos, no? En sencillo, lo que podemos decir es que la ciencia de datos es una práctica que se apalanca mucho en diversas especialidades, ¿no? Matemática, estadística, programación, computación en nube, etcétera, para resolver problemas del mundo real, ¿no? ¿Ok? Y si estamos hablando del petróleo y estamos diciendo que los datos son el nuevo petróleo, bueno, eso significa que el petróleo, como les comenté hace un momento, para poder utilizarlo de forma más eficiente, tiene que pasar por una refinería, ¿no? Entonces, si vamos a las afueras del Callao, como quien va al norte Chico en Lima, vamos a encontrar que hay una refinería, ¿no? Muy grande, acá en el Callao, que tiene tres características. Primero, las refinerías tienen alta tecnología, en este caso alta tecnología petrolera, para poder hacer ese proceso de transformación, que es básicamente la destilación del petróleo. Hay una serie de procesos físico-químicos que corren a través de esa refinería. Esa instalación industrial cuenta con gente altamente calificada, altamente preparada. Cualquier persona no ingresa así nada más a la instalación y mucho menos se acerca a los tableros de control o a las propias torres o a los propios equipos a manipularlos. Y por último, ese equipo de personas altamente calificadas trabajan bajo un estándar de las mejores prácticas, ¿no? De las mejores prácticas de la industria petrolera. Algo similar ocurre con el mundo de la ciencia de datos y el Big Data, ¿no? Los gigantes tecnológicos, ante la necesidad de poder almacenar, administrar, gestionar y explotar ese volumen gigantesco de datos que recolectan, han desarrollado sus propias tecnologías, ¿no? Muchas de las plataformas que se utilizan en Big Data fueron desarrolladas por estos gigantes tecnológicos, ¿no? Tienen gente preparada, ¿no? Ellos también dieron origen a la aparición de nuevas profesiones, ¿no? Científicos de datos, ingenieros de datos, etcétera, que es la gente que monta casualmente estas infraestructuras tecnológicas y las utiliza para poder explotar los datos. Y lo que ha sucedido también es que esta alta tecnología de la ciencia de datos, todos estos nuevos profesionales, ¿no? Han desarrollado también ciertas prácticas para poder llevar a cabo todos estos procesos de forma instantánea, en algunos casos en tiempo real, o en otros casos en batch, en lote, ¿no? Entonces lo que vamos a tener, si seguimos con la misma figura de la petrolera, lo que vamos a tener también es que necesitamos, ¿no? Llegar hacia nuestras áreas de negocio con un data product, ¿no? O sea, con ya los datos debidamente procesados, preparados, trabajados. ¿Para qué? Para poder, uno, clasificar los datos, ¿no es cierto? Así como en una estación de servicio tenemos gasolina de 90, de 95, 97 y diésel, por decir alguno de los productos, con los datos también ocurre lo mismo, los clasificamos, los valoramos, ¿no es cierto? Les asignamos un valor, nuestra organización les debe asignar un valor, por lo tanto, si les asignamos un valor, los tenemos que proteger, los tenemos que cuidar, ¿no? Acuérdense que ya hay una regulación acerca de lo que es protección de datos, ¿no? Ya las empresas tenemos responsabilidad frente a la sociedad y frente a los gobiernos acerca de cuál es el tratamiento que le estamos dando a los datos de nuestros clientes. Y por último, pasamos a la parte de explotación, ¿no? A poder utilizar todos esos datos. Entonces, si yo continúo con el ejemplo de la industria petrolera, lo que vamos a encontrar es que también en el mundo de la ciencia de datos, en el mundo del Big Data, se habla de una tubería, ¿no? Se habla de un pipeline de Big Data o de Data Science, ¿no? Y lo que tenemos acá es un ejemplo
de cuáles son esas 5 fases por las cuales transitan los datos en esta tubería, ¿no? Lo que vamos a tener son digamos, las 5 etapas clásicas, ¿no? De recolectar los datos, de ingestarlos, o sea, de subirlos a la plataforma, que regularmente es una plataforma en nube, ¿no es cierto? De almacenarlos y de prepararlos, ¿no es cierto? Ya sea a través de un data lake o de un data warehouse. Después pasar a analizarlos para finalmente poder utilizarlos en las áreas de negocio, ¿no? Entonces lo que vemos aquí es que en el extremo izquierdo de esta tubería, lo que tenemos es que recolectamos los datos, ¿no? Los datos pueden ser estructurados, que regularmente son los datos que tenemos en bases de datos, en tablas, por ejemplo, los datos que recojo de un CRM, los datos que recojo de un RP, los datos que recojo de mi cadena de suministros, ¿no? Que normalmente son datos estructurados porque todos los renglones, ¿no? Todos los registros de esa base de datos son similares, ¿no es cierto? Tienen la misma estructura. Pero también tenemos datos que se clasifican como no estructurados, que pueden ser fotografías, videos, imágenes, texto, archivos de voz, ¿no es cierto? Que también puedo recoger de mis diferentes sistemas, ¿no? Vamos a suponer una empresa B2B puede tener montado una estrategia de omnicanalidad y recoge todos los contactos que el cliente hace. Y puede haber contactos que puedan ser escritos, otros contactos que pueden ser en voz, puede haber correos, ¿no es cierto? Entonces todo eso se recolecta, ¿no es cierto? Y después lo que se hace es, se sube a la nube, ¿no? Para poder hacer uso de los microservicios. Y ahí estamos entonces hablando de la etapa de ingesta, ¿no? Que es, digamos, con el perdón de la expresión, como que hacemos que la tubería se trague los datos, ¿no? Se coma los datos, ¿no? A eso nos referimos con la parte de ingesta. Y después lo que tenemos que hacer es almacenar esos datos y darles un orden, ¿no? Prepararlos, ¿ok? Y ahí lo que ha sucedido es que han aparecido arquitecturas nuevas, ¿no? Como la del Data Lake, ¿no? Y una vez que tengo los datos ya en Data Lake y que también he hecho lo que se denomina generación de variables sintéticas, que más adelante voy a entrar a explicar un poquito más en detalle, pasamos a la parte de análisis, ¿no? A la parte de modelado, hacemos el modelamiento. Aquí se hacen las actividades de Machine Learning en la parte de computación, para que finalmente las áreas de negocio, ¿no? Puedan hacer lo que se llama el consumo, ¿no? Esa es la capa de consumo. El negocio hace uso de todos los datos que han sido procesados, sintetizados, modelados, ¿ok? De forma tal que podamos tomar decisiones oportunas respecto de los productos, servicios, respecto de si queremos o no encontrar nuevos insights que nos permitan entender cuáles son las tendencias del mercado, ¿no? Y qué cosa, hacia dónde estamos yendo. Yo aquí les estoy adjuntando un link que tiene, digamos, este dibujo, ¿no? El autor, como ustedes lo ven, es un señor de la India, Satish Chandra Gupta. Este artículo está, la verdad que muy bien escrito y está a nivel de consultoría, ¿no? No entra a mucho detalle técnico y más bien explica de una manera bastante simple y bastante oportuna, digamos, las 5 fases, ¿no? Y qué cosa es lo que se hace en cada una de ellas y cuál es la relevancia y la importancia de hacer ese trabajo en cada una de ellas, ¿no? Entonces, esa es la figura con la que trabajamos en el mundo de la ciencia de datos o el mundo del Big Data, comparado con el mundo de la industria petrolera cuando decimos que los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Este es un trabajo de investigación que hizo la revista de Harvard, ¿no? Donde ya para el año 2016, 2017 pronosticaba que buena parte de la estrategia de crecimiento de las empresas B2B tenía que estar apalancada en nuestra estrategia de datos, ¿no? O sea que lo que ya ellos mencionaban en ese momento y ya hoy se habla con, con mucha más seguridad de parte de las consultoras es que si bien ha habido una explosión muy grande del uso del Big Data y de la ciencia de datos en el mundo del consumo, en el mundo del retail, o sea, en el mundo del B2C, ¿no? Ha habido un cierto retraso de parte de las empresas del mundo del B2B
en adaptar estas tecnologías, ¿no? Y lo que ellos plantean es que hay un reto gigantesco en que las empresas del B2B se puedan adecuar y puedan empezar a desarrollar proyectos de este tipo, ¿no? Parte del estudio de investigación que ellos desarrollaron, ¿no? Tiene algunos datos muy interesantes, ¿no? Primero, les voy a mostrar solamente una lámina del trabajo respecto de qué cosa estas empresas que fueron entrevistadas, ¿no? Encuestadas, consideraban que era crucial, ¿no? Que era completamente relevante para poder alcanzar los objetivos del go-to-market, ¿no? Que hoy por hoy es una preocupación ya permanente, sobre todo con la nueva normalidad que tenemos de hacer el go-to-market, ¿no? El go-to-market, si nos acordamos, es el tiempo que transcurre entre que tenemos la idea de negocios y entre que el producto llega al mercado, ¿no? Y los que hemos trabajado en producto sabemos muy bien que no todos los productos, no todas las ideas llegan a ver la luz, ¿no? Muchos proyectos y muchas ideas de negocio se quedan en el camino. Entonces, este trabajo lo que nos dice es que para poder manejar mejor esas metas de go-to-market, una de las preocupaciones principales era la inversión y la investigación de los datos y de la analítica de esos datos, ¿no? O sea, que el 60% de los encuestados dijo que eso era sumamente relevante e importante para poder mejorar el go-to-market, ¿no? Pero si revisamos muchas de las cosas que están aquí abajo, no solamente explícitamente está el mundo de la analítica y el mundo de los datos, sino que también un 53% de los entrevistados, ¿no? Porque la opción era múltiple, o sea que se podían marcar todas aquellas opciones que los encuestados consideraran relevantes. Muchos dijeron también, el 53%, que querían buscar nuevos segmentos de clientes, ¿no? O sea, ¿cómo entender cómo es que no solamente en el mundo del B2C, ya eso es harto conocido, que los gustos y las preferencias de los consumidores están cambiando, que la pandemia también ha traído toda una serie de cambios, sino que la preocupación muy parecida se ha trasladado al mundo del B2B, ¿no? ¿Cómo puedo identificar, ¿no es cierto?, nuevos grupos, nuevos segmentos de clientes, ¿no? Acuérdense que la segmentación nos lleva de lo divergente a lo convergente, ¿no? De la multitud donde no puedo identificar, la segmentación nos lleva a lo acotado, a los grupos parecidos, ¿no es cierto?, donde puedo de una mejor manera poder identificar cuáles son esas necesidades, cuáles son esos requerimientos en particular de los clientes del B2B, ¿no? Recordemos, ¿no?, que regularmente en el mundo del B2B la tendencia es vender servicios, ¿no? Vender proyectos, ¿no? Y el ciclo de vida de un proyecto en B2B es mucho más largo que la venta transaccional en el mundo del B2C. Entonces, por lo tanto, en la medida en que yo tenga una cercanía bastante buena, bastante fina a mis clientes, ¿no es cierto?, voy a poder gestionar mejor esos ciclos de venta, voy a poder mejorar también mi go-to-market, ¿no? A diferencia de lo que me pudiera ocurrir si es que no me preocupo en entender qué pasa con mis clientes. Adicionalmente, ¿no? Una de las cosas que nos dijeron también es, oye, quiero invertir en nuevas tecnologías, porque automáticamente, como ya hemos visto, ¿no?, para poder hacer la analítica de datos, ¿no?, y toda esa exploratoria de los datos, necesito invertir en las nuevas tecnologías, ¿no? Y casualmente estas nuevas tecnologías son las tecnologías que nos permiten montar estos microservicios a través de las tuberías de Big Data y de Data Science que les acabo de mostrar en las láminas anteriores. Y si ustedes ven de alguna u otra manera, de manera indirecta tal vez ya los 3 puntos finales, ¿no?, también de alguna manera están ligados al mundo de la analítica, ¿no? O sea, cómo mejorar mi estrategia de precios, cómo modelar mi pricing, ¿no? ¿Ok? Cómo hoy gestionar mejor mi política de descuentos, ¿no? Acuérdense que hoy también estamos hablando de lo que se llama experiencias líquidas, ¿no? Los clientes del mundo del B2B, que somos personas al final, ¿no es cierto?, los que estamos atrás de esa compra, también somos personas que hacemos del uso del B2C, ¿no? Y lo que está empezando a suceder es que esas experiencias inmediatas que tenemos en las plataformas, las estamos empezando a traer, o hay clientes que están empezando a exigir esa inmediatez, esa rapidez, que seamos capaces de darles un abanico importante de posibilidades, ¿no? Entonces, como ustedes ven,
hay una serie de iniciativas o de preocupaciones que apuntan a la utilización de los datos en el mundo del B2B y ya hay revistas especializadas y consultoras que nos lo vienen diciendo desde algún tiempo, ¿no? Ahora, ¿cómo aplicarlo, ¿no? De manera rápida, vamos a hacer una explicación, ¿no? Vamos a hacer una aproximación. Bueno, lo que tenemos primero es la empresa industrial, típico jugador B2B, que a su vez tiene un cliente, perdón, discúlpenme, que también tiene un cliente que es B2B, ¿no? Y que, como lo explicamos, quiere soluciones, ¿no? Los clientes del B2B compran soluciones, no compran productos, compran soluciones. Y por el otro lado, ¿no? Tengo partners, tengo proveedores, tengo socios de negocios que me proveen parte de los building blocks, parte de los componentes de la solución que yo le voy a trasladar a mis clientes, ¿ok? Entonces, uno de los puntos de partida es, si quiero aplicar ciencia de datos en B2B, obviamente necesito ubicar dónde es que están los datos. Entonces, se supone que del lado de la empresa misma deberíamos contar, o regularmente esperamos que la empresa cuente con un ERP o con un sistema integrado de gestión administrativa, ¿no? No necesariamente tiene que ser un ERP de clase mundial, ¿no? Hay medianas empresas y pequeñas empresas que tienen desarrollos locales, ¿no? Yo he visto algunos que son bastante buenos, en donde tienen todos sus procesos de finanzas, contabilidad, inventarios, recursos humanos, etcétera, gestionados por una herramienta. Esta es una fuente primaria de los datos, ¿no? Cómo se están moviendo los datos al interior de mi organización. ¿Y qué cosa estoy haciendo para salirme de la reportería clásica que yo puedo trabajar con mi herramienta de RP, ¿no? La peor situación es que tengo una empresa que funciona regularmente bien, pero no tengo nada, ¿no? Probablemente tengo todo en Excel o tengo todo en sistemitas repartidos por un montón de departamentos y la interconexión de esos sistemas se vuelve muy complejo, ¿no? Por el lado de los clientes, esperamos, sobre todo en el mundo de B2B, que se haga uso de lo que se denomina una plataforma de CRM, ¿no? O sea, así como en el mundo del B2C es relativamente sencillo, la captura, ¿no es cierto?, de todas las transacciones que hace un cliente, y para eso existen, por ejemplo, todos los programas de lealtad, todas estas tarjetas de puntos que utilizamos, por ejemplo, cuando vamos a un supermercado o a una tienda por departamento, o la misma tarjeta de crédito de la tienda por departamentos, ¿no es cierto? En el mundo del B2B, lo que esperamos es que esa herramienta sea una plataforma de CRM en donde los vendedores del B2B, o sea, en general el equipo comercial, la gente de operaciones, la gente de postventa, captura todas las interacciones, ¿no? De los que tengo a lo largo del ciclo de vida que tengo con esos clientes, ¿no? Y por último, del lado de mi cadena de suministros, del lado de mis proveedores, del lado de mis socios, también debería yo ser capaz de poder recolectar, ¿no es cierto?, todas esas interacciones. Porque así como yo los tengo de proveedores y de socios de negocio a ellos, yo soy cliente de ellos, ¿no? Y en teoría ellos también están recolectando todas las interacciones que tienen conmigo. Entonces, ahí lo que tienen ustedes, son tres fuentes, ¿no? Fuentes clásicas, si ustedes quieren, de donde podemos extraer una cantidad gigantesca de datos, ¿no? Recordemos que en cadena hay tres flujos, ¿no? El flujo de lo físico, que son las cajas, ¿no? Lo físico, que es lo que se mueve, ¿no? El flujo de datos, el flujo de información de la misma cadena, ¿no? Todo lo que es fechas, todos los datos de póliza, etcétera, si es que estamos haciendo importación, todo lo que es guías, por ejemplo. Y por último, tenemos todo lo que es el flujo financiero, ¿no? O sea, todo lo que es dinero, lo que las consultoras llaman en supply chain las 3 Bs, ¿no? La B de boxes, o sea, lo que es las cajas, la B de bytes, o sea, lo que es información, y la B de bucks, que es todo lo que es dólares o dinero, ¿no? El flujo financiero. Entonces tenemos esas tres fuentes que podemos utilizar para conseguir datos. Pero ok, ya tengo los datos. Ahora, ¿qué hago con los datos, no? Una de las cosas que se recomienda siempre es preocuparnos por entender bien el negocio, ¿no? En la medida en que seamos capaces de entender bien el negocio, cuáles son sus procesos, cuál es el modelo, ¿ok? Vamos a ser capaces de poder hacer todo el tratamiento de datos. Este es un ciclo de vida
que les estoy presentando de lo que es ciencia de datos, ¿no? Si ustedes ven aquí hay un componente muy fuerte de entender el negocio, entender los datos para poder después pasar a hacer la parte de procesamiento, ¿no? Limpiar la data, lo que se llama la data cruda, regularmente no está toda limpia, ¿no? O sea, ¿qué cosa quiere decir? Tenemos registros duplicados, ¿no es cierto? De repente hay registros que están vacíos o nulos, ¿ok? Entonces lo que tengo, de repente tengo una cantidad gigantesca de registros, pero no todos necesariamente van a ser útiles, ¿no es cierto? Entonces lo que tengo que hacer es un trabajo de exploración, ¿no? Lo que se llama un análisis exploratorio de datos para ver cuál es la calidad de los datos, ¿no? Muchas veces la calidad de los datos va a determinar cuál es la estrategia que voy a seguir en el proyecto. Y una vez que tengo listo todo ese proceso, lo que hacemos es hacer lo que se llama la parte de feature engineering, que es donde yo genero variables sintéticas, ¿no? A la hora que cruzo las bases de datos, toda la información que he recogido, puedo generar nuevas variables, ¿no? Y ahí es donde empiezan a aparecer los famosos insights, ¿no? Ya una vez que tengo yo la data limpia y he generado mis variables sintéticas, puedo pasar a la parte de modelar, ¿no? Y en la parte de modelar, que es la parte ya donde hacemos todo lo que es Machine Learning, hay una cantidad gigantesca de modelos, ¿no? Todos ellos basados en estadística, hay una cantidad de lenguajes de programación como Python o R que entran aquí, ¿no? A trabajar, ¿ok? Cada uno de ellos tiene sus propias fortalezas. Hoy por hoy el mundo se está yendo más hacia Python, ¿no? Se espera que el lenguaje del futuro para el tema de data science y de big data sea Julia, ¿no? Pero todavía, digamos, no logra la madurez que tienen Python o R. Y una vez que ya tengo el modelo, lo que hago es pruebo la performance del modelo. Si la performance del modelo es relativamente buena, pasamos a lo que se llama la explotación o la visualización, que es donde entra el área de negocio, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que pensar es que hacemos todo este proceso para que el área de negocio, nuestro cliente principal dentro de la organización, cuando arrancamos un proyecto de este tipo, es lograr que nuestras áreas de negocio, el área de marketing, el área comercial, puedan, con toda la información, con todos los datos que yo les estoy entregando, con todos los modelos, puedan encontrar esos insights, esas tendencias que estamos buscando, puedan ser capaces, por ejemplo, de segmentar clientes, ¿no es cierto? Y de hacer actividades que redunden en una mejor generación de productos y servicios, o sea, en mejorar mi go-to-market, ¿no? Que era el caso que les mencionaba de la investigación que había hecho la revista de Harvard. Este a continuación que les voy a presentar es otro modelo, ¿no? Ya este es un modelo un poquito más antiguo, ¿ok? Porque es un modelo que, digamos, nace cuando todavía hablábamos del data mining, pero que se sigue usando porque es un modelo, digamos, que también entra mucho al detalle. Aquí abajo tienen ustedes el libro de donde he tomado el dibujo, ¿ok? Y si ustedes ven, que es algo de lo que yo siempre recalco y cuando me preguntan dónde está la piedra de toque de un proyecto de Big Data, Data Science, está en la parte de entender el negocio porque eso nos va a permitir entender los datos. Y si ustedes ven, las etapas que vienen son muy parecidas a las que les mencioné en el modelo anterior, ¿no? Y acá hay un énfasis no solamente en entender el negocio, sino entender los datos, ¿no? De dónde vienen, cómo es que se generan los datos, de dónde salen, cuál es la cultura que tenemos en la organización, ¿no es cierto? Mis colaboradores llenan los datos o es algo optativo. Mi equipo comercial llena todo el funnel, llena el CRM, mi gente del contact center llena la información, mi gente de postventa, mi gente de servicios, mi gente que está en campo recolectando datos, ¿no? Le hago auditoría al levantamiento de información de los datos, ¿no? Porque esos datos en algún momento los vamos a utilizar, los vamos a pasar por la tubería, y cuanto mejor sea la calidad de los datos, la performance de los modelos que vamos a desarrollar en Machine Learning, ¿no? La probabilidad de éxito de esa performance va a aumentar. Aquí una lámina de Gartner, ¿no? Si ustedes ven, este triángulo que está al lado izquierdo es el triángulo clásico que se usa en consultoría hace mucho tiempo, ¿no? Los proyectos de consultoría, pensar siempre en las personas, los procesos y la tecnología, ¿no? Cuando abarcar esas tres dimensiones. Lo que nos sugiere el Gartner Group, que es una consultora muy importante de tecnología e información, es incorporar los datos, ¿no? Incorporar los datos como una nueva capacidad, como un nuevo recurso para que el negocio se vuelva cada vez más digital, ¿no? Entonces,
si yo estoy en el mundo de consultoría o estoy pensando arrancar un proyecto de este tipo, pues uno de los componentes que debo considerar de forma bastante importante es los datos, ¿no? ¿Qué datos tengo en mi organización? ¿Qué calidad de datos tengo? ¿Dónde los tengo? ¿No es cierto? Los problemas empiezan cuando tenemos los datos desperdigados en papeles o en Exceles, ¿no es cierto? O en diferentes sistemitas, ¿no? Tenemos una organización que funciona por silos o por estancos, ¿no? El dato, ¿no? Probablemente un gerente pregunta por una determinada información y hay 4 o 5 versiones del mismo dato, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo eliminamos ese problema? ¿Cómo hacemos que el juego de datos sea único? Ese es uno de los retos, ¿no? Que tenemos aquí, ¿no? El tema de la calidad de los datos. Bueno, vamos a algunos casos de aplicación. Miren, en B2B, estos son regularmente algunos de los casos que se usan, todo lo que es pronóstico de ventas, ¿no es cierto? Hoy ya es imposible considerar que el pronóstico de ventas solamente se hace con lo que dicen los vendedores, ¿no? Ahora necesitamos implementar modelos matemáticos, hay bastantes modelos matemáticos de series de tiempo, ¿no? Que se han desarrollado para todo lo que es forecast de ventas, ¿no es cierto? Y hoy que tenemos escenarios bastante movidos y complejos, necesitamos tratar de tener una mejor aproximación a los cierres de ventas, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo con nuestra página web? Estamos analizando los datos. Nuestra web es solamente estática. Mi web tiene contenido relevante. Cada cuánto tiempo estoy colocando contenido relevante en mi web. Tengo algún foro o blog con el cual interactúo con los clientes. Tengo una pasarela de pago. Tengo un e-commerce en mi página web. O sea, mis clientes B2B entran a mi página web, consiguen información relevante y pueden acceder a determinados productos y servicios, ¿no es cierto?, que los pueden comprar y los pueden pagar en mi página web y yo soy capaz de recoger todas esas interacciones, ¿no? La otra es aplicaciones para medir cuál es el ratio de clientes que nos están abandonando, que se están yendo, ¿no? Lo que es el churn de clientes, ¿no? Que algunas veces las empresas del B2B no lo miden, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi herramienta de CRM? Y si es que no la tengo, les aconsejaría que la tengan en la web. Van a encontrar muchas soluciones gratuitas, ¿no? Como HubSpot o como Odoo, ¿no? Y si la tengo, ¿qué estoy haciendo para medir toda la data que se genera de las interacciones que tengo con el cliente en mi proceso de vender, en el call center, en los diferentes canales de atención que he puesto, en la parte postventa, en la parte de operaciones? ¿Qué estoy haciendo con mi plan de cuenta, ¿no? Después, clásicos, segmentación de clientes. Ya les dije algo de cadena de suministros, y hoy, ¿no? Se está hablando ya de lo que es el Internet industrial, ¿no? Y hay estos famosos aparatitos, estos sensores, ¿no? Soluciones de IoT que nos permiten recoger todo lo que pasa dentro de una planta, dentro de una línea de producción, y eso está conectado vía Wi-Fi o vía una LAN directamente al ERP de la organización, ¿no? Y en tiempo real podemos hacer analítica de lo que está sucediendo con la planta. Eso, digamos, como término general, ¿no? De algunos casos de aplicación. Yo les quiero presentar 2 casos que salen un poquito de lo común, de lo común y corriente. Este es un proyecto que se hizo en Estados Unidos, ¿ok? Donde relevaron, ¿no? Casualmente del CRM, más de 25,000 llamadas de clientes B2B, ¿ok? Y encontraron cosas muy, muy interesantes, ¿no? Primero lo que hicieron fue recolectar las llamadas, amarrar las llamadas a cada uno de los vendedores, y después amarrar cada una de esas llamadas de vendedor a la respectiva oportunidad de negocios que estaba en el funnel. ¿Ok? Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta ahí nada más, ya estamos hablando de que tenemos un CRM y tenemos un funnel, ¿no? Una herramienta donde yo tengo metidas mis oportunidades, mis leads, mis oportunidades registradas, mis oportunidades de negocio, y puedo hacer esa conexión, ¿no? Entonces se hizo el análisis, las llamadas, todas las llamadas de voz se transformaron a texto para facilitar el análisis, y lo que se encontró fue lo siguiente, ¿no? Les voy a mostrar los 5 insights. Primer insight, ¿no? Que en una llamada típica, en promedio, los vendedores hablaban el 75% de la llamada, de la duración de la llamada. Y el prospecto, ¿no? Con el que estaban hablando, o sea, el cliente al que estaban prospectando, solamente hablaba el 25%. ¿Ok? Entonces, y siempre hablamos
de que el vendedor tiene que oír y entender más que hablar o refutar, ¿no? Bueno, acá lo tenemos ya, digamos, graficado, producto del análisis de estas 25.000 llamadas, ¿no? Ese es parte del primer insight. ¿Qué encontramos después, ¿no? ¿O qué encontraron en este proyecto? Que si yo separo, categorizo a los vendedores en tres, ¿no? A los que son los mejores vendedores, al vendedor promedio y a los que están en el 20% más pobre, digamos, lo que vamos a encontrar también es que los mejores vendedores hablan poco y escuchan más al cliente, ¿no? El 43%, ¿no? Se dedica a escuchar más, a entender más al cliente. En promedio, ¿no es cierto? El promedio de vendedores habla el 53%, o sea, el cliente, ¿no es cierto? Y escuchan solamente el 47% del tiempo. Y los que están en el 20% inferior, ¿no es cierto? Se dedican más a hablar, más del 60%, casi un 65%, y se dedican muy poco a escuchar. O sea que lo que siempre se dice, ¿no? De lo que ocurre en el mundo comercial, que es una recomendación, siempre escuchar más al cliente, para eso tenemos 2 orejas y solamente una boca. Bueno, acá lo estamos confirmando ya con data, ¿no? Ya esto es real, este es el primer insight, ¿no? De ese análisis. ¿Qué más encontraron? ¿Ok? Que los ratios, los win ratios, o sea, la cantidad de prospectos que se podían cerrar, ¿no? Tanto al 20, ¿ok? Como al 25%, sucedían cuando el vendedor en la llamada solamente mencionaba el precio en 3 o en 4 ocasiones, ¿ok? Y que cuando el vendedor mencionaba 5 o más veces la palabra precio o se metía a los temas de precio, ¿no? La probabilidad de éxito disminuía, ¿no? Y que más bien cuando también se hablaba muy poco del precio, ¿no es cierto? La probabilidad de cierre también era muy baja. ¿Qué cosa fue lo que concluyeron? ¿No? Lo que también se dice desde hace mucho tiempo, ahora lo tenemos aquí confirmado con los datos, que es preferible presentarle al prospecto o al cliente cuál es nuestra propuesta de valor, cuál es el valor que le queremos trasladar en la solución antes de entrar a hablar del precio. Eso como punto número 1. Y como punto número 2, que sí hay que entrar a hablar del precio, pero no hay que atiborrar al cliente con ese tema, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ese es otro insight que encontraron de este análisis. ¿Qué otra cosa encontraron? Bueno, que, que cuando el prospecto, cuando el cliente en la conversación, ¿no? Usaba la palabra probablemente, ¿no? Porque una de las preocupaciones de esta compañía era tratar de entender cuándo es que estimaban ellos que iba a arrancar el proyecto. Muchos clientes, para no comprometerse, y eso también es algo que ocurre acá en el Perú, muchos clientes cuando les preguntamos, bueno, ¿y tú cuándo crees que vas a arrancar el proyecto? Los clientes, para no comprometerse en algo en firme, nos dicen probablemente en 2 semanas, probablemente en 2 meses, ¿ok? Y lo que encontraron es que cuando hacían el matching entre aquellas conversaciones en donde el cliente mencionaba la palabra probablemente, con la precisión del forecast, lo que encontraban es que esto se elevaba hasta un 73%, ¿no? O sea que el cliente, la mayoría de veces, cuando le decía, perdón, a la consultora, que probablemente en tanto tiempo, regularmente eso se cumplía, ¿ok? Y que había que, digamos, aproximarse de una mejor manera a esa oportunidad cuando el cliente mencionaba ese tipo de cosas. Así por último, el último insight que fueron capaces, ¿no?, de encontrar es que también era oportuno en algunas ocasiones, ¿no?, cuando la conversación se ponía un poquito áspera, ¿no?, mencionarle al cliente que él en cualquier momento podía cancelar el pedido, la oportunidad, etcétera, ¿no? Y ya de alguna manera eso también calmaba un poco las ansias del cliente y eso ayudaba a incrementar la probabilidad de cierre en 32%. ¿Ok? Entonces acá lo que tenemos es un caso de aplicación en donde se toman las llamadas del CRM, o sea, se grabaron, se almacenaron. Acá lo que tenemos son datos no estructurados. Las conversaciones, ninguna conversación es igual. Esas conversaciones se trasladaron a texto y lo que se aplicó después fue una técnica de Machine Learning,
¿no es cierto?, para hacer todas estas identificaciones y todos estos análisis estadísticos que les estoy mencionando, ¿no? Si alguno de ustedes está interesado, perdón, esta es la plataforma es Gong, ¿ok? Tiene una serie de productos, digamos, con los que se pueden hacer análisis que ustedes ven realmente muy, muy interesantes, ¿no es cierto? Regularmente escuchamos siempre decir, cuando nosotros llamamos como clientes a alguna organización, diciéndonos que por temas de calidad la llamada será grabada. Lo que no sabemos es después si todas esas llamadas pasan por un análisis como este de aquí, ¿no? Ese es un primer caso que les quiero presentar, y un segundo caso que les quiero presentar ya más bien está en el mundo industrial. Este es un caso que ha presentado McKinsey, ahora en marzo, acerca de una planta de acero en la India, ¿no? ¿Ok? Y aquí, para poner en contexto, lo que ocurre es que el acero, ¿no? Para que se pueda formar el acero cuando el metal está crudo, ¿no es cierto?, hay que trabajarlo a 1600 grados centígrados, ¿no? Con un más o menos 15 grados, ¿no? Porque lo que ocurre es que si lo sobrecalentamos o no llegamos a la temperatura de 1600 al rango, pues lo que obtenemos es cualquier cosa menos acero. Ese era un problema. Y el otro problema que tenían era que de cada tres lotes, ¿no?, de material que entraba al horno, ¿no?, para hacer este supercalentamiento, de cada 3 lotes solamente eran capaces de hacer bien 2 lotes. ¿Ok? Entonces se dieron cuenta que tenían una cantidad bastante grande. Como ustedes verán, ellos tenían un NOC, ¿no?, un centro de operaciones, ¿no?, de todo el que controlaba básicamente el proceso industrial. Y lo que se dieron cuenta es que ese control del proceso industrial habían almacenado durante años una cantidad importante de datos. ¿Ok? Entonces lo que decidieron fue arrancar un proyecto de analítica, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué fue lo que hicieron, ¿no?, para que el proyecto fuera exitoso, ¿no? Primero, le pusieron foco al negocio, no a la tecnología. Entonces aquí ya vemos que en la práctica también se cumple lo que les he mencionado de las dos propuestas de cómo implementar, ¿no? Entender el negocio. Se preocuparon más en el negocio que en la tecnología. Lo segundo que hicieron fue desarrollar talento interno para el tema de la analítica, ¿no? No pensaron en el outsourcing. Pensaron que para ellos era indispensable, por el tipo de industria en el que estaban, que sus propios trabajadores, sus propios colaboradores, ¿no?, formaran parte del proyecto, y no hacerlo todo con una consultora o poner en outsourcing todo este servicio de analítica de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque había una serie de decisiones que había que tomar prácticamente en tiempo real, ¿no?, alrededor del material que estaba entrando al horno. Y lo que hicieron fue también escalar la analítica a toda la organización, ¿no?, de tal manera que no solamente hubiera un grupo especializado, sino que toda la organización pensara y entendiera la relevancia, la importancia de tener los datos verídicos y de tener el dato único, que era un poco lo que les comentaba cuando les hablaba del juego de datos único en la organización. Hoy es una compañía que ha mejorado ostensiblemente su ratio de producción, ¿ok? Ha mejorado la cantidad de lotes que hacen al día, ¿no?, solamente aplicando la analítica, ¿ok? Y eso, como ustedes comprenderán, pues tiene pues un efecto inmediato en el bottom line y en los costos. Y hoy tienen un equipo que está repartido por toda la organización de 30 especialistas, ¿no?, en analítica. Entonces acá tenemos un caso de aplicación en la India, ¿no? Entonces, la pregunta que yo les dejo ahí es, ¿cuántas empresas industriales aquí en el Perú, a través de todos sus sistemas, todos los PLCs, todos los IoTs, todas las cosas que tenemos instaladas, recogemos datos, pero esos datos no son explotados? No, de repente no le estamos haciendo uso, no les estamos dando bola, ¿no? Y de repente, si lo estamos haciendo, de repente lo estamos haciendo a un nivel, digamos, de inicio, ¿no?, cuando ya deberíamos pensar en hacer cosas un poquito más avanzadas. Nada, eso es todo lo que yo les quería presentar. La verdad que muchísimas gracias por su tiempo. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, profesor Camp. Sí, tenemos varias preguntas. No sé si las quiere leer directamente, algunas son un poquito largas, te las voy leyendo.
sea, que la vayas contestando. La primera es, ¿qué relación tiene la ciencia de datos con el business intelligence? Bueno, la ciencia de datos, digamos, dentro de la tubería es algo que ocurre al medio, ¿no? Pasa al medio, ¿no? Y ese rol o ese trabajo lo ejecutan los científicos de datos, digamos, ¿no? Que es ya hacer los modelos de los grandes volúmenes de datos. En cambio, el business intelligence se da más a nivel de las áreas de negocio, ¿no? Entonces, yo puedo tener un lago de datos gigantesco, donde tengo, por ejemplo, la data del RP, la data de la cadena, la data del supply, la data, etcétera, y a una determinada área de negocio le entrego un subconjunto de datos para que ellos hagan uso de una herramienta de Business Intelligence. ¿Qué pasa? Las herramientas de Business Intelligence están más pensadas a nivel de usuario final, ¿no? Entonces ahí tenemos herramientas, hay herramientas conocidas como Power BI, Tableau, etcétera, que son más para usuario final. Para procesar los grandes volúmenes de información, hay otras herramientas que utilizan los científicos de datos y los ingenieros de datos. Otra pregunta, César. ¿Cuál es la mejor forma de iniciar prácticas en Data Science? ¿Postulando la manera tradicional o adquiriendo primero un certificado de especialización o capacitando en un curso específico de una empresa? Es una excelente pregunta que todo el mundo se la hace a nivel internacional, ¿no? Hay casos de gente que yo, por ejemplo, cuando empecé estos temas de especialización, lo hice en la uni, y por ejemplo había profesores que no eran gente del área de sistemas, eran economistas de bancos que se habían metido a este mundo, a empezar a programar en Python. Y por ejemplo, yo tuve un excelente profesor de Machine Learning y él era ingeniero economista, no era ingeniero de sistemas. En realidad hay muchas rutas, ¿no? O sea, yo conozco casos de gente que se ha metido a esto habiendo estudiado física o matemática y se ha metido a aprender a programar y se ha metido a esto. También he conocido economistas. Yo no soy ingeniero industrial, yo no soy ingeniero de sistemas, ¿no? Yo opté, digamos, por la fórmula clásica de estudiarlo en una universidad, pero hoy hay una serie de institutos y de posibilidades de hacerlo desde el punto de vista libre, ¿no? O sea, hay portales, hay universidades que dan cursos open, ¿no? Y yo puedo hacer los cursos, obviamente no voy a recibir el certificado, el diploma, pero sí voy a aprender. Después hay portales como Kaggle, donde puedo participar de concursos y puedo aprender, puedo bajar los scripts para entender, o sea que en realidad hay muchas, todos los caminos llevan a Roma. Excelente. Acá tenemos otra pregunta. Bueno, realmente todas están muy interesantes. Quiero aprovechar antes de leerte la pregunta, César, de invitar a todos nuestros estimados participantes a que llenen esa encuesta que les hemos pasado para mejorar la experiencia de cada uno de los participantes, por un lado, y también para poderlos seguir invitando a los eventos que vamos a seguir realizando en el área de Business to Business, de la cual están ustedes cordialmente invitados a visitarnos en los portales de la escuela, a mirar todo el contenido que estamos desarrollando, que está ya escrito en la página web, en conexión de ESAN, y adicionalmente a mirar todas las alternativas de capacitación y de entrenamiento que estamos desarrollando exclusivamente para el sector B2B. Esta pregunta, César, ¿hasta cuándo será el boom de la ciencia de datos? Yo creo que eso ya llegó para quedarse. Ya hoy, de manera local, si ustedes entran a LinkedIn, ya tenemos a los bancos, a empresas mineras, a empresas de retail, a empresas industriales, buscando de contratar científicos de datos. Hoy lo que estamos tratando, y es más, la pandemia lo que ha hecho, acuérdense, es acelerar la transformación digital de las organizaciones y de las personas. Y lo que está ocurriendo es que hoy hacemos más uso del delivery, compramos más por la web, hacemos más uso de Amazon, de todas estas cosas, y entonces todos esos datos, ya sea por nuestros celulares o por nuestras laptops, están siendo recogidos y analizados, ¿no? Si ustedes se dan cuenta de cuando en cuando nos llega algo a las diferentes redes donde estamos matriculados y decimos, oye, pero ¿y esto por qué me llega? Porque atrás de ese análisis de datos, por ejemplo, hay una solución que se llama Recommender System, ¿no? Que es un poco lo que hace también Netflix cuando nos recomienda las películas, ¿no? Eso se llama sistemas de recomendación. Yo personalmente creo que esto del mundo de los datos tiene para rato, llegó para quedarse. Yo no lo veo como una moda, si es que lo quieren ver así, ¿no? Bien, acá, bueno, tenemos varias preguntas, así que te voy a pedir, yo sé que es difícil, César, un esfuerzo intelectual para responder a lo más rápido, para poder satisfacer a todos, porque nos han hecho varias preguntas interesantes. Esta de acá, mucho se habla de la utilización de Big Data.
Sin embargo, en las medianas y pequeñas empresas en el Perú no se conoce en la práctica lugares a donde acceder a la compra o obtención de estas bases de datos del Big Data, por ejemplo, para las pymes, ¿no? Que tienen que concentrarse básicamente con la Small Data. Es decir, en la data generada por ellos mismos en sus diferentes áreas de expertise y procesos internos. Si conoces algún sitio donde comprar o acceder a Big Data para las pymes. Miren, eso es un problema mundo mundial también, ¿ok? Entonces, al inicio de la tubería les hablé yo que teníamos datos estructurados y no estructurados, producto de nuestros sistemas. Y me encanta la palabra que ha usado el participante de Small Data, porque eso es lo que yo también le digo a muchos clientes, ¿no? O sea, no te preocupes de tener un montón de datos, empieza primero con tus datos. ¿Qué otros datos se pueden utilizar, no? Por ejemplo, la encuesta nacional de hogares, ¿no? La data que tiene el INEI, toda la parte, digamos, de sueldos, salarios, eso es lo que se conoce con el nombre de data externa, ¿no? Tiene que ayudar a enriquecer el modelo. Pues, en la medida en que los datos, digamos, hagan matching entre ellos, se enlacen entre ellos, ¿no? Pues tampoco no es dónde voy y consigo. Aquí lo que está ocurriendo también a nivel Perú es que ya debería haber una política de datos abierta, ¿no? O sea, que las diferentes instituciones públicas, estoy hablando del sector público, haga disponible toda la data que tienen, ¿no? Por ejemplo, el que tiene buenos datos, que publica regularmente precios, es el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es precio del pollo, precio de legumbres, etcétera. O sea que si, por ejemplo, yo estoy en la agroindustria, yo debería ser un usuario frecuente de esa información, ¿ok? Entonces, lo que hay que hacer es navegar, buscar, comprar, poco difícil, porque en todo caso habría que mandar a hacer un estudio, ¿ok? Y no sé si las pymes lo puedan hacer, de repente una mediana empresa, pero yo lo que aconsejaría es empezar primero con los datos internos, ¿no? Y después empezar a ver qué cosa es lo que me falta para saber qué cosa es lo que quiero buscar fuera. Gracias, César. Acá hay otra pregunta muy interesante. He observado que cada vez más productos peruanos, por ejemplo, chocolates La Ibérica, libros Coquito, etcétera, usan chip RFID en sus productos, lo que me indica que han abaratado mucho sus costos. Sería excelente que nos pueda ilustrar qué datos levantan con estos RFID, en qué punto levantan estos datos, qué tecnología es necesaria para levantar estos datos, escáner o una simple antena, y hasta dónde siguen levantando datos, ya que al final el cliente se lleva estos chips RFID hasta sus casas. Eso también es una extraordinaria pregunta porque fue un gran problema también en Estados Unidos, no voy a decir el nombre, para una conocida marca de gaseosa y para un conocido supermercado que le pidió poner casualmente una solución de RFID para poder gestionar la cadena de suministros. Claro, cuando hablamos entre el proveedor y el comprador, digamos, la cadena de supermercados no hay ningún problema, ¿no? Porque hay un acuerdo de confidencialidad, hay un contrato. El problema es qué pasa cuando la lata sale del supermercado y llega a nuestras casas, ¿no? Y eso también generó una situación preocupante, ¿no? Nosotros, hasta donde yo conozco, todavía no tenemos una ley o una norma que regule ese tipo de situaciones, ¿no? Pero lo que les puedo decir es que normalmente ese RFID, ese tag, está colocado básicamente en la parte de lo que podríamos llamar la primera parte de la cadena, ¿no? Que es entre el proveedor y la empresa que va a poner a disposición el producto. En teoría, una vez que sale el producto, todo lo que has mencionado, los dulces, las latas de la tienda del supermercado a nuestros hogares, en teoría ya no hay antena o lector o portal o cualquiera de estos dispositivos que haga lectura, ¿no? De dónde está ubicada la lata, etcétera, etcétera. O sea, yo entiendo perfectamente lo que están mencionando, pero digamos, localmente, hasta donde yo sé, todavía que yo conozca, no hay ninguna regulación al respecto. En Estados Unidos también empezó a haber preocupación, por ejemplo, por el tema de los alquileres de autos, ¿no? Yo porque tenía que darle, no sé, autorización a que la compañía de autos supiera dónde es que estaba yo moviéndome con el auto que había alquilado, ¿no? Yo sé que en Estados Unidos sí ha habido iniciativas, ¿no? Pero acá de vuelta, yo les mencioné la ley de protección de datos. Ya hay un organismo nacional, que no me acuerdo ahorita cómo es que se llama, que es la Agencia Nacional que ya ha multado a compañías por no cuidar esos datos, ¿no? Y lo que ha generado eso también son abogados que ahora se han metido al mundo digital,
¿no? O sea, yo tengo algunos colegas que trabajaron conmigo que eran del departamento legal y ahora son, son abogados digitales, ¿no? O sea, se han metido a este mundo de las redes, a todo este mundo de la confidencialidad, a todo el mundo de cómo preparar una organización que gestiona y administra datos para evitar tener problemas, ¿no? Entonces, ahí hay un componente muy importante cuando trabajamos con montañas de datos, que es la parte de ciberseguridad. Entonces, yo por ahí vi una pregunta de valorar los datos. La valoración de los datos está en que si yo consideramos que los datos son lo más valioso, de acuerdo a lo que dice The Economist, los tengo que proteger, los tengo que cuidar. Entonces, la otra pregunta que se cae madura es, ¿qué tan robusta, qué tan buena es mi solución de ciberseguridad? ¿Qué precauciones estoy tomando para que mi personal, por ejemplo, no se lleve las bases de datos y terminen por ahí dando vueltas y la competencia las pueda comprar, ¿no? Eso también está estudiado de que los mayores ciberataques se dan dentro de la propia organización, no tanto de afuera, ¿ok? Perfecto, César, la extensión de tu respuesta nos va a dejar a varias preguntas en el aire. Están muy buenas, entonces creo que es muy procedente aprovechar para invitarlos a la próxima presentación del profesor Kang, que va a ser en el PE, el Programa de Especialización para Ejecutivos, que se va a dictar en la escuela. Va a estar a cargo de César y creo que ahí van a ver no solamente estos temas que él está desarrollando, sino otros mucho más importantes e interesantes para ustedes. Acá hay otra pregunta que también me parece muy interesante. Nuevamente te pido mucha cortedad en tu respuesta porque no nos va a alcanzar para otras más con las cuales ya quiero cerrar el evento. El Power BI levanta datos de varios sistemas, el SQL, el SAP, el Web Access, Excel y un largo etcétera. Encuentra el Power BI y más aún si uno a la sufre como etapa anterior donde se limpian los datos, se modelan, etcétera, como buenas herramientas que ordenen, digieran todos los datos y me brinden información confiable con la cual trabajar, controlar, tomar decisiones, etcétera. ¿O qué otro software recomendaría? ¿Y qué No, combinación? el Power BI es de usuario final. El Power BI no hace las 4 etapas previas de la tubería. Para las 4 etapas previas de la tubería, donde yo tengo que recolectar, ingestar, almacenar y modelar los datos, hay otras herramientas que están regularmente todas en nube, ¿no? Porque ahí lo que se aplica es lo que se llama computación en paralelo, ¿no? Computación distribuida. Entonces tienen ustedes proveedores, hay los 3 proveedores muy grandes de nube que ofrecen microservicios de Big Data, ¿no? Entonces yo puedo ahí almacenar los datos, etcétera, ¿no? Tecnologías clásicas de Big Data, Hadoop. Hadoop, hoy tenemos Spark, tenemos una plataforma como Databricks. Para los que quieran entrar a revisar lo que es plataformas clásicas de Big Data, yo les recomiendo que vayan a apache.org, ¿no? Ahí tienen el software es libre, se baja, es gratuito. La mayoría de ese software ha sido desarrollado por los gigantes tecnológicos y lo han puesto de libre disposición, ¿ok? Entonces tienen el software y tienen los manuales. Lo que ocurre es que hay que pasar por el vía crucis de hacerlo uno solo, porque no venden o no dan servicios de consultoría. Lo que hay en Big Data y en Data Science es mucha comunidad en el Internet, ¿no? De gente que nos ayuda cuando tenemos problemas. Entonces hay gente de cualquier parte del mundo, cuando uno coloca un problema, me sale este error, hay gente que nos ayuda y nos dice, prueba esto, hazlo de acá, hazlo de allá, porque también les tengo que decir que en el mundo de Big Data hay mucha prueba y error. Se trabaja mucho por aproximación, por exploración, ¿ok? Entonces les recomiendo la página de apache.org y ahí van a encontrar todos los software clásicos, todos en open source, todos se pueden bajar. Los manuales también están libres. Ok, bueno, hay varias preguntas, pero lamentablemente el tiempo se nos ha quedado súper corto. Nuevamente, quiero agradecer a todos los participantes. Nuevamente, invitarlos, por favor, para que llenen la encuesta, ya que a través de ella vamos a poderlos seguir invitando a futuras conferencias tan interesantes como la que acaban de escuchar. Invitarlos también a que participen en los próximos eventos. El profesor Khan lo tenemos como expositor en nuestro próximo PE, Transformación Digital de las Empresas B2B. Y quiero cerrar con esta última pregunta, de la cual yo sé que tiene bastante experiencia, César, ¿no? Y con la disculpa del caso al resto de asistentes por no alcanzar el tiempo para las preguntas, es la siguiente. ¿Conoce usted experiencias de aplicación de ciencia de datos en el sector público peruano? Miren, es más, yo sé que hay algunas iniciativas en Indecopi, por ejemplo, ¿no? Hay una señorita de la Universidad Católica que está haciendo cosas ahí, ¿no?
También hubo un proyecto de la plataforma de interoperabilidad del Estado, que casualmente lo que buscaba era montar una gran plataforma de Big Data, ¿no? Yo sé que hay algunas iniciativas distribuidas por ahí, pero así como la transformación digital ya se ha vuelto algo apremiante para las empresas, independientemente del tamaño, y para las personas naturales, creo que también es una gran responsabilidad para el sector público peruano mirar, explorar y hacer aproximaciones al mundo de la transformación digital y del Big Data y de la ciencia de datos, porque eso va a redundar automáticamente en mejores servicios al ciudadano. Eso es lo que va a ocurrir. O sea, vamos a poder gestionar, por ejemplo, mejor la demanda o los cálculos de la cantidad, por ponerles un ejemplo, ¿no? La cantidad de camas UCI y dónde deberían estar, la cantidad de médicos. O sea, hoy a raíz de la pandemia recién nos estamos empezando a dar cuenta que nos faltan camas, nos falta oxígeno, nos faltan médicos. Claro, porque ya estamos con el agua hasta las orejas. Pero ¿qué pasa si se hubieran usado todos los datos, ¿no es cierto?, anteriormente? Lo mismo el Ministerio de Educación, el MEF. Yo sé que hay iniciativas, ¿ok? Pero no sé qué tanto están hablando esas iniciativas, ¿no? Sé que hay una hay una Secretaría de Gobierno Digital adscrita a la PCM que ha estado haciendo algunas presentaciones públicas, pero no conozco el detalle de las iniciativas, ¿no? Sé que ya hay gente que está liderando proyectos de transformación digital en algunos sitios del sector público, en Pronavec, por ejemplo, ¿ok? Pero yo creo que todavía se ven como iniciativas aisladas, no como si fuera una estrategia integral, ¿no? Muy bien, muchas gracias, estimado César, por tu brillante exposición, muy esclarecedora. Han quedado muchas preguntas. Invito pues a todos aquellos que sigan interesados en seguir capacitándose en el área de data science, en todo lo que es tecnología, transformación digital, a participar en nuestros próximos eventos. Y te agradezco, César, nuevamente. Deseo a todos los participantes que pasen una bonita Semana Santa y esperamos seguirlos teniendo en nuestras próximas actividades. Muchas No, gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias muchas nuevamente, César. gracias a todos los participantes, muchas gracias por las preguntas, la verdad que muy interesantes y nada, esperamos verlos más seguido por aquí en ESAN. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.